Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta clase correspondiente a este día, jueves 18 de marzo. Estaba comentando antes de iniciar la grabación de la clase respecto a la tarea de el segundo laboratorio. El segundo laboratorio va a consistir en investigar y comparar la audiencia de imposición de medidas del menor respecto de la audiencia inicial de adultos del proceso penal común. Ahora, ¿cómo se puede hacer esta comparación? Esta comparación se puede efectuar a través de los libros de texto. Ahí va a venir la clave de ustedes que libros de texto van a ser los adecuados que ustedes van a consultar. Ahí va a quedar a opción de ustedes, pero tienen que consultar por lo menos 2 libros de texto. No se los vayan a estar copiando. Entonces, la audiencia inicial y la audiencia de imposición de medidas tienen gran parecimiento, al punto que habría que ver en qué aspectos es que se distinguen. Yo les decía que, por ejemplo, una situación que es diferente en el proceso penal común respecto del proceso penal juvenil es que no se cuenta con un juez de paz y un juez de instrucción, sino que es un solo juez de menores. Por lo tanto, hay necesidad de que pase el caso a instrucción. Allí es donde ustedes tienen que leer adecuadamente el artículo 53 de la Ley Penal Juvenil. Sabiendo leerlo cuidadosamente y comparándolo con los artículos que regulan el trámite de las primeras diligencias a la fase de instrucción, de la audiencia inicial a la fase de instrucción, van a encontrar la distinción, o al menos una de las distinciones. ¿Se comprende? Sí, Sí, licenciado. licenciado, se comprende. Muy bien. Entonces, les queda, esta niña es nueva, Beatriz Eugenia Solano. Hola, Beatriz. Hola, Beatriz. ¿Me escucha, Beatriz? Abandonó la reunión. Se fue, La se equivocó, asustó. Qué malo. se me escapó. Pero es que nunca la había visto en esta clase. ¿Cómo es que entró? ¿Fue Una compañera de ustedes? infiltrada. Ah, es compañera de ustedes. Yo no la conozco. ¿Verdad No que Sí, sé de no? los demás. En en otras otra- en materias otras sí. materias sí, yo lo he visto. ¿Qué andaba haciendo por aquí? Nos vino a ver. Tal vez quería Quiero escuchar la ver, clase, reforzar algo, no quiero ver, sé. quiero ver Se equivocó de aula. quién más entró por. Pero es que cómo es que pueden entrar así, así como así. En, en primer año me pasó eso, me metí a un salón que no era bien feo, Cecilia. Quiero ver, alguien más también Yo se creo metió que por se ahí. puede al acceder con los correos institucionales, que normalmente no solicita Ay, uno el acceso, sino que directamente entra. ay, quiero ver, por allí entró también otra niña y por el nombre me pareció extraño. Sí, pero ella se fugó también. Para qué bueno. Bueno, vamos a comenzar la clase entonces. El tema que vamos a ver ahora es el tema de siempre los principios rectores, pero particularmente de el interés superior del menor. ¿Vieron los artículos que les alojé?
Justo en este momento a verlos voy porque vengo llegando. Dios. Ay, Dios. Ya no les creo. Mire, qué interesante. En serio, licenciado, vengo. Primera vez que vengo temprano a mi casa en varios meses. Espérenme que no logro presentarles el... No se nota, ¿verdad? En dónde los alojó, perdón? Allí están alojados en el tablón. Pero lo que yo quiero mostrarles Está el laboratorio, es el... la clase. Ahí está. esta, Principio de interés superior del menor ¿sí? convertido. Y el principio de protección integral. ¿Sí? Ahorita, pues sí, ya los vi. Bien, entonces seguimos con la clase. El principio de interés superior del menor. ¿Qué es para ustedes el principio de interés superior del menor? Hola, licenciado. Hola. Vamos a ver, Oscar. Según comprendo es que prevalece sobre algunos otros derechos de otras personas que no tienen la condición de menor. ¿Alguien más? Que cabal, lo que acaba de decir Oscar, que prevalece el derecho del menor ante el derecho de cualquier persona adulta. O sea que, por ejemplo, el derecho a ser declarado, el derecho a la presunción de inocencia, debe de dársele mayor relevancia respecto al derecho que tiene la víctima de que se haga justicia. Por ejemplo, algo así. Yo lo enfoqué en el sentido licenciado, en que, por ejemplo, quizás no me fui por el lado penal, me fui por el lado Familia. por el lado Niñez y muy sí, adolescencia. en el sentido de que si yo tengo derecho a estudiar y mi hijo también, y en un momento determinado alguien de nosotros debe estudiar, entonces yo tengo derecho a estudiar, pero interesa más que se supere él por su condición. Por ahí dirigí yo mi comentario. Ok. ¿Alguien más entonces? No sé. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Dele, Misael. Sí, La manzanita. gracias. Con respecto al interés superior del menor, podría citar un ejemplo cuando a alguien le van a imponer una cuota alimenticia, pero todavía Cuéntanos se su está experiencia. dudando si será o no el padre, pero mientras no se logra establecer, o sea, mientras está el proceso, la cuota se la imponen, Sí. a pesar de que todavía el proceso está en curso, precisamente por el interés superior del menor. Ok. Tiene experiencia José Misael, ¿verdad? Vamos a ver, Brian. Comentarios que he oído, comentarios que he oído. Cuéntenos su experiencia, Brian, respecto a cuotas alimenticias. No, a mí no me han puesto cuota. Yo me permito Una citar no. ¿Vale? Una no le digo. Varias. No, el artículo 12 de la Lepina, en el inciso segundo, dice que se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente toda situación que favorezca su desarrollo físico, espiritual, psicológico, moral y social para lograr el pleno y armonioso desenvolvimiento de su personalidad. Creo que el inciso es bastante claro en ese sentido. Vamos a ver, pero ¿cómo lo aplicaríamos en materia penal de menores? Supónganse ustedes, no supónganse, sino que así es. ¿Puedo citar otro ejemplo? Por favor. Recuerdo que nos decía usted en clases anteriores
no sé si esté relacionado o esté errado, ¿verdad? Pero cuando se detiene a una persona que aparentemente, que diríamos que anda rondando casi los 18 años, pero dice ser un menor de edad. Entonces, por el interés superior del menor, se toma siempre como un menor de edad Sí. y no como un adulto. Digamos que la garantía de presunción de minoridad prevalece acá sobre cualquier otra situación. ¿Sería ese un ejemplo del interés superior del menor? Podría ser, lo que pasa es que hay que decir, habría que tener la herramienta de decir por qué. En este caso debe de verse de esta forma. Pero el ejemplo está bien, me llega. ¿Alguien más? Elena, usted que le gusta hablar bastante en clase. ¿Quién dice Lick? Estoy comiendo. Perdón. Mándeles a sus compañeros. El interés superior del niño es que lo que va a predominar es su bienestar, su condición de seguridad, tanto física, emocional e intelectual. Por Vaya. ello es que los principios rectores hablan sobre educación, vivienda, salud. A eso pienso yo que se refiere. Vaya, le voy a poner un ejemplo. Llega a un proceso penal juvenil un adolescente de entre 12 y 18 años de edad. Este adolescente se le atribuye el delito de robo agravado porque utilizó un arma de fuego para intimidar a su víctima, robándole su cartera, su billetera, conteniendo dinero y un celular marca Samsung. Ok. El adolescente huye de la escena del delito, es perseguido por la autoridad policial, se deshace de lo que ha robado, depositándolo o arrojándolo en cestos que están al atravesar las vías peatonales de San Salvador, y cuando lo detienen no le encuentran nada. Pero siempre lo llevan detenido. Es remitido al juzgado de menores para que les sirva para la tarea que van a hacer. La policía, según el artículo 53, cuenta con 6 horas para ponerlo a disposición de la fiscalía. En esas 6 horas realizan las primeras diligencias de investigación, lo cual incluye tomar la entrevista a la víctima, posibles testigos, buscar por ahí en la escena del delito donde pudo haber arrojado las cosas, los testigos que vieron el momento del asalto. En fin. Y dentro de las 6 horas que manifestaba, pues lo pone a la orden de la fiscalía, para que la fiscalía se dé cuenta de que ha iniciado una investigación por un adolescente, para que se obtenga la certificación de partida de nacimiento y haga todos los preparativos para que en el plazo de 72 horas, contadas las 6 horas que tuvo la policía, es decir, solamente son 72 horas administrativas, lo ponga a disposición del juez de menores con requerimiento fiscal. Al ser llevado el requerimiento fiscal poniendo a la orden al adolescente en
un centro de resguardo o en una Bartolina, como se quiera llamar, el juzgado de menores analiza las primeras diligencias y ordena que se mantenga privado de libertad por el término de inquirir, mientras se efectúa la audiencia de imposición de medidas, que es muy similar a la audiencia inicial de adultos. Una de las diferencias es que esta audiencia debe hacerse lo más antes posible, previa elaboración de un prediagnóstico, es decir, un estudio de carácter socioeducativo y familiar para que le sirva al juez para que pueda imponer la medida cautelar o medida provisional necesaria, idónea y necesaria. El día en que se señala la audiencia, que se celebra la audiencia, que puede ser al día siguiente de que lo pusieron a disposición, sin esperar que venzan las 72 horas del término de inquirir, porque el artículo 75, que está ligado con el artículo 53, la plana les estoy haciendo yo, está ligado con el artículo 53 de la Ley Penal Juvenil, dice que la situación del menor se resolverá a la mayor brevedad posible. Entonces, cuando el juez comienza la audiencia y le concede la palabra primeramente a la fiscalía para que plantee el caso, y el fiscal comienza a decir de que el hecho aconteció en la vía pública, aprovechando el descuido de la víctima, se le acercó, le apuntó con su arma de fuego y le logran decomisar el arma de fuego, logran encontrar el arma de fuego, la cual le hicieron un análisis balístico de funcionamiento y la cual funciona. Ok. Y el fiscal dice de que con el arma de fuego, pues el menor intimidó y amenazó a su víctima, despojándole de sus pertenencias. Su billetera conteniendo dinero en efectivo y el celular. Y que de esto está el dicho de la víctima, el dicho de un testigo y de los agentes captores que le dieron seguimiento, le encuentran el arma de fuego, la prueba pericial de balística del arma de fuego, el perito, en fin. Y pide que se le imponga medida de internamiento porque existe peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Okay. El defensor, al concederle la palabra, dice de que no hay certeza hasta ese momento de que haya sido este adolescente quien haya participado en el delito. Que la fiscalía no ha presentado ningún elemento que determine peligro de fuga. Es decir, que no obstante de que concurra la apariencia de buen derecho, es decir, la apariencia de buen derecho consiste en las evidencias sobre la existencia de un delito y los indicios suficientes del posible involucramiento de este adolescente en el hecho que se le atribuye, es indispensable para la imposición de la medida más gravosa la concurrencia del último requisito, que es el peligro de fuga. Y si la fiscalía no ha presentado elementos que indiquen cómo este menor se va a sustraer de la justicia y que por el contrario a la audiencia ha concurrido un responsable quien ha dicho de que vive en su casa, que este menor estudia, que practica deporte, que lleva buenas notas, etc. Entonces, que no existe riesgo de fuga, sino que por el contrario, el adolescente tiene arraigo domiciliar, arraigo estudiantil, etc.
y que se compromete a presentarse cada vez que sea requerido por el juzgado. Y el prediagnóstico confirma de que efectivamente el joven vive con sus padres en una casa estable, estudia séptimo grado en un centro educativo X, en fin. ¿Qué dirían ustedes? Con base al interés superior del menor. Licenciado, ¿Sí? al respecto opino que el juez está previendo una situación y la quiere evitar. Si estamos relacionando que el menor se puede fugar. Correcto. Pero si el defensor dice que la fiscalía no está dando ningún elemento de que él pueda ser riesgo de fuga, la fiscalía, si bien es cierto, va a buscar el interés superior del niño, pero la naturaleza de la fiscalía no es otra cosa sino la de acusar. Entonces, es muy comprensible el hecho de que la posición del fiscal sea la de no valorar esas situaciones, porque él va a buscar que siempre que la justicia se haga sobre ese menor. ¿Me explico? Gracias. Sí. Vamos a ver, ¿alguien más? Cristian Lorena. Licenciado, Sí, sí, Elena. pues según la Convención de los Derechos del Niño, a todo niño que se le atribuye haber o se alegue que ha cometido una infracción penal, lo primero que debe de hacer, lo que yo solicitaría es que el juez, valiéndome del interés superior del niño, es que se le va a presumir inocente, ya que Fiscalía no ha presentado elementos de prueba. Segundo, ¿Elementos de prueba de qué? pues Lo primero que quiero aclararles, evidencia. Evidencia. Lo primero que quiero aclararles es que hasta no llegar a una vista de la causa o juicio de menores, no podemos hablar de pruebas, sino de son evidencias. Correcto. Sí. Aparte de que se le violentaron los derechos de... ¿Por qué? ¿Qué derecho le han violentado? Lo golpearon. ¿Cuándo? Yo no he dicho que lo hayan golpeado. Yo no he dicho que lo golpearan. Yo escuché que dijo, pues, no. No me haga caso. No ha mencionado eso, Rose. Está oyendo de más. La comida le está cayendo mal. Bueno, pero yo eso solicitaría que se le presuma inocente. No, claro, la presunción de inocencia se le va a garantizar. Eso téngalo por seguro. Y vamos a ver. Hola, licenciado, buenas tardes. A ver. Yo comparto lo que Oscar dice, de que Fiscalía lo que hace es acusar, pues, ¿verdad? Y Fiscalía va a pedir todas las medidas necesarias para que, en este caso, el menor, pues, no vaya a darse a la fuga. Ahí yo considero que quedaría a criterio del juez valorar ambas partes, ¿verdad? Pienso que ahí sí quien tiene que decidir eso sería prácticamente el juez, ya que él, digamos en este caso, el defensor, ¿verdad? Ha presentado todas lo que usted ha mencionado anteriormente, ¿verdad? Que el niño pues va a la escuela, lleva buenas notas, ¿verdad? Eso creo que le ayudaría para que el menor no se lo lleven a un centro de menores. Vamos a ver, Sandra Verónica. O José Misael, creo que había levantado la mano. Licenciado.
David, vamos a ver. Sí, bueno, igual, quizás compartiendo lo mismo que dice mi compañero Amílcar, de que ahí creería yo que quedaría a criterio del juez, ¿verdad? Su sana crítica y valorar también, ¿verdad? Los medios de prueba para cuando, pues, la acusación que se le está haciendo al menor. Si no, pues, tendría que, pues, el defensor, ¿verdad? Hacer su trabajo y ver de qué manera se puede alegar, pues, una posible que reinserción o una capacitación o un medio de qué para poder ayudarle al menor. Pues aquí la intención, creo, de todo esto es de que el menor tenga una ayuda de parte del Estado para que pueda él quizás subsanar toda esta condición en la que él se encuentra, porque me imagino que a esa edad hay un conflicto de pensamiento, ¿verdad? Puede ser porque las amistades lo estén presionando para cometer algún tipo de delito, problemas familiares, sumémosle quizás desintegración familiar. Entonces todo esto creo que viene a ser un todo en él y eso pues quizás, bueno, nosotros hemos pasado por una edad a una edad en la que a veces no podemos controlar De andar tirando piedras. Entonces yo me iría por ese lado también, licenciado. Licenciado, Vamos a ver, Oscar. pues vaya, el hecho de que el juez decida hacer esa valoración y que le objete y que interponga ese recurso el defensor, no quiere decir de que ya el juez tiene que hacerle caso. No, el asunto es de que el juez está valorando de que hay indicios muy fuertes de que esta persona es un posible culpable de lo que se le Vamos a acusa. ver, una pausa, porque como nos hemos metido ya a la audiencia de imposición de medidas para volver este tema un poco más práctico, un poco más interesante, a diferencia como lo estuviera dando la clase en vivo, pero para que ustedes le sientan un poquito de gusto a la clase, me he metido a hablar de la audiencia de imposición de medidas. Deben de tener a la mano para entender mejor este tema, la ley penal juvenil, y ubicarse en el artículo 54 de la misma. En el artículo 54 se establecen los presupuestos para la imposición de la medida cautelar más gravosa, que es el internamiento. Ahí les habla que como letra A debe de concurrir evidencias acerca de la existencia de un delito. Aparte de eso, este delito debe estar sancionado en la legislación penal de adultos con una pena cuyo mínimo sea igual o superior a los 2 años de prisión para un adulto. Letra B, que existan suficientes indicios acerca de la autoría o participación de dicho menor en ese hecho que se le atribuye. Y letra C, que existan indicios de peligro de mora o fuga o de entorpecimiento de la investigación. Muy bien. Les pregunto, con las diligencias recolectadas hasta ese momento, que son la entrevista de la víctima, y que a la vez es testigo, ¿verdad? La entrevista de un testigo, la víctima le señaló a los policías que aquel menor que iba corriendo es quien le había robado sus cosas. La policía le dio persecución a este menor y lo detuvo mucho más adelante, pero este ya se había despojado de las cosas, pero sí le encontró el arma de fuego. La policía lo detiene, lo priva de libertad, le decomisa el arma de fuego y ordena que se efectúe un análisis de funcionamiento del arma de fuego. El arma de fuego, según el análisis, funciona. Puede percutar proyectiles. Es decir, funciona. Quiero ver qué más. Bueno, eso. ¿Y qué, licenciado, y qué delito? Y las entrevistas de los testigos.
El delito es robo agravado, esgrimiendo un arma de fuego. Entonces, estamos en presencia de un delito. ¿Tenemos evidencias acerca de un delito? Por supuesto, la acusación y el arma de fuego. ¿A dónde está establecido el robo agravado en el Código Penal? En el artículo 213. ¿Qué dice el artículo 213? Dice robo agravado. Dice la pena de prisión será de 8 años a 12 años. Si el hecho se cometiere, de 8 a 12 años. Sí. Si el hecho se cometiere, 1, aprovechando estrago o calamidad pública o una situación de desgracia particular del ofendido. Sí. 2, por 2 o más personas. Sí. 3, esgrimiendo o utilizando arma de fuego o explosivos. ¿En cuál caso caería nuestra situación? Esgrimiendo arma de fuego. En ese último. En la letra C, esgrimiendo un arma de fuego. Entonces, ¿cuál sería la posible pena para un adulto? De 8 a 12 años. Como dice la letra A del artículo 54, entonces, de la Ley Penal Juvenil, cuando se va a imponer la medida de internamiento, la medida más gravosa, que es la medida de internamiento, que debe de existir evidencia sobre la existencia de un delito. Pero, ¿qué más? Que sea mayor a 2 años la pena que se va a establecer. Que la pena para el adulto, para es decir, el adulto, que la legislación penal sea igual, es igual la pena en su mínimo, que la pena en su mínimo sea igual a 2 años. ¿Es igual su mínimo a 2 años? ¿Cuánto es el mínimo del robo agravado? ¿Cuánto es el mínimo del robo agravado? 8. ¿Es igual a 2 años? Crisia, ¿es igual a 2 años? El requisito dice que su mínimo sea igual a 2 años. 8 años, ¿es igual a 2 años? No, no es igual. Entonces, ¿es superior a los 2 años? Superior a los 2 años. Ok, entonces lo que quiero que vean ahí, que en este literal A hay 2 requisitos. El primer requisito es evidencia sobre la existencia de un delito. Y el segundo requisito es que ese delito tenga en la legislación penal una penalidad para adultos en su mínimo que sea igual o superior a 2 años. No es igual, pero sí es superior a 2 años. ¿Entienden? ¿Cómo es que se aplica aquí esta parte? Entonces, con esto se da cumplimiento a la letra A. ¿Ven? ¿Comprenden la letra A? Sí, licenciado. Sí. Sí. Vaya, le voy a poner otro ejemplo. Búsquese Mercedes, porque veo que usted es la que tiene el Código Penal a la mano. Búsquese el artículo 142 del Código Penal. Lesiones. Lesiones. ¿Cuánto es la penalidad de las lesiones? Dice de 1 a 3 años. Lo voy a leer. Bueno, el que por cualquier medio incluso... Solamente. Su penalidad para un adulto es de 1 a 3 años. A 3 años. ¿Cuánto es su mínimo? 1. ¿Su mínimo es igual o superior a 2 años? Es superior. No. O sea, es mínimo. O sea, 1 es mínimo de 2 años. Vamos a ver. El requisito de la letra A dice que esté sancionado en la legislación penal
en su mínimo que sea igual o superior a 2 años. ¿Es igual a 2 años? No. No, ni mucho menos va a ser superior. Desde allí ya no cumple el requisito para la medida de internamiento. Así es como opera esto. Es cuestión de requisitos legales. Ahora, volvámonos al robo agravado. Sí, José. Estaba leyendo ahí que con los literales del 54 de la Ley Penal Juvenil, en el inciso primero dice que se cumplan todos los requisitos y luego los enumera ABC. O sea Sí. que a falta de uno no procedería, sino que se tienen que cumplir todos. Se tendrían que cumplir casi todos, y ya les voy a explicar por qué casi todos, pero al menos la letra A debe de ser completa. Ahora vamos con la letra B. ¿Cuáles son el requisito de la letra B? Del artículo 54 de la Ley Penal Juvenil. Literal B. Que existan suficientes indicios de la autoría o participación del menor. Sí, que existan suficientes indicios acerca de la posible autoría o participación del menor. Vamos a ver, indicios son solamente ciertas sospechas. Dice a Lorena que existe, bueno, ahí me lo escribe textualmente. Es una sospecha de involucramiento, pero es una sospecha fuerte. ¿Por qué? Porque lo agarraron en la escena del delito. Porque hay testigos que lo involucran, ya sea como autor o partícipe. Pero como estamos en la etapa de investigación todavía, fíjense, estamos en la etapa de investigación, es decir, lo que se llamaría en adultos la etapa de instrucción. Ya estamos en la etapa de instrucción. Oídos, por favor, ¿verdad? Para la tarea, ya estamos en la etapa de instrucción, donde la audiencia de imposición de medidas es exclusivamente para imponer medida cautelar, no para iniciar la instrucción. Entonces, el juez le interesa nada más tener indicios suficientes acerca del posible involucramiento de este adolescente, indistintamente que tenga la calidad de autor o partícipe. Va a ser la instrucción, va a ser la investigación la que va a determinar de manera precisa, porque eso le va a servir al fiscal para promover la acción penal, qué calidad de participación le va a atribuir, si en calidad de autor o en calidad de partícipe. Porque cuando promueva la acción penal el fiscal, no estoy hablando del requerimiento fiscal, sino del escrito de promoción de la acción, cuando promueva la acción penal el fiscal, ya debe de decir qué calidad le atribuye, si calidad de autor o calidad de partícipe, pero no puede llegar hasta el juicio diciendo que él presume que es autor o que es partícipe. No, ya a esas alturas del proceso ya tiene que ir con indicación precisa de qué calidad le va a atribuir, si calidad de autoría o calidad de partícipe. Pero para la audiencia de imposición de medidas bastaría con que existan sospechas suficientes de que él tiene un grado de participación en el delito. Muy bien. ¿Hay indicios de que ha participado en el delito de robo agravado? Sí. Claro que sí, hay indicios. Le encontraron el arma, le hicieron la prueba al arma y salió que sí estaba bien, entonces, y hay alguien que lo señala, entonces sí hay fuertes indicios. Muy bien. Ahora, existen letras C. La letra C requiere 2 requisitos, que pueden ser que concurran ambos o solamente uno. No es necesario que concurran los dos. 1, peligro de fuga o peligro de entorpecimiento de la investigación. ¿Cuándo hay peligro de fuga? Bueno, cuando existe sospecha de que se va a sustraer de la justicia, yéndose a otro país, yéndose a otro lugar,
escaparse de la casa, algo así. Mientras que las sospechas de entorpecimiento de la investigación tienen que ver con intimidación, tienen que ver con amenazas, tienen que ver con, por ejemplo, él tiene los datos de dónde vive la víctima, porque no han recuperado la cartera, ¿o no? Bueno, eso no lo mencionó, Lee. ¿Yo? Porque como, sí, no, Claro, lo que mencionó usted fue y no les dije que la que billetera se la había tirado a un cesto. no, por eso le digo, o sea, sí ¿Ustedes saben mencionó cómo que funciona? se había deshecho de la cartera, pero que la habían recuperado, no. No, O sea, no, la cartera sigue yo he perdida. visto. No, es que no saben cómo funciona, cuál es el modus operandi de los carteristas en San Salvador. ¿Ah? Le sustraen las pertenencias, le arrebatan cartera, billetera, joyas, salen corriendo y las arrojan a un canasto. El que está en el canasto viene de repente, si está vendiendo ropa, le tira otra camisa encima. Algo así, ¿verdad? Entonces, ahí están los datos personales de la víctima. Licenciado. Sí. Pregunto, si esta persona cometió un delito y como usted lo está planteando, ¿es posible aplicarle a una persona de esa edad la ley porque fue una mujer a quien le ejerció ese tipo de violencia? Está contemplado el robo agravado en la ley. Que yo recuerde, no. Supongamos que asaltó a una mujer. Asaltó a Xiomara, ya que levantó la mano. Y aprovechando que la estaba asaltando, le comenzó a proferir palabras en detrimento de la mujer. Mira cómo andas vestida, así pareces una cualquiera, o ya vas a trabajar en la noche, algo así. ¿Qué delito le atribuirían? El de expresiones de violencia contra la mujer. Expresiones de violencia contra la mujer. Muy bien. Sí, claro que sí, pero tiene que estar establecido, tiene que estar tipificado en la ley. Bueno, regresemos al punto de la letra C. Entonces, puede ser que existan evidencias o no acerca de su posible sustracción de la justicia, es decir, que pueda evadir, o puede ser que existan o no indicios acerca de entorpecimiento de la investigación. ¿Cómo puede entorpecer la investigación? Dijimos, a través de amenazas, a través de pues coaccionar a la víctima o a testigos para que no declaren, o que se pierdan las evidencias. Bueno, evidencias que ya están perdidas. Por ejemplo, los bienes de la víctima nunca han aparecido. Solo el arma. O sea, el medio con el cual cometió el delito. Entonces, ¿qué haría el juez en este caso? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo entraría allí el interés superior del menor en este caso? ¿Resolvería el juez nada más diciendo, por el interés superior del menor, te pongo en libertad? No podría porque estaría entonces dejando de darle cumplimiento a los derechos que tiene la víctima. Ok, entra en contraposición con los derechos de la víctima. Muy bien, está levantando la mano José. Ok.
Sí, licenciado. En la clase anterior también recuerdo que manifestaba usted de que una forma de proteger la libertad del menor era dejándolo en libertad o mandándolo a internamiento. Sí. Pero que todo eso tiene que ser con base en la ley. O sea, dejarlo bien argumentado, el por qué queda libre o el por qué queda detenido. Y de esa manera se le protege la libertad. Y supongo que estaría ahí el interés superior del niño. Vamos a ver. Bueno, entonces, para resumir el tema, implicaría que el interés superior del menor viene a ser una garantía de garantías. El interés superior del menor es una garantía de garantías. ¿Cómo se aplica esta? Se aplica en la medida que se respetan cada uno de los derechos y de las garantías procesales del implicado. Por ejemplo, ¿qué garantías están de por medio en la decisión de la medida cautelar del procesado? Una de ellas es la fundamentación. El juez puede omitir fundamentar su decisión en esta clase de situaciones. ¿Pregunto? No. Claro, entonces, ¿qué contiene la fundamentación de una decisión? En primer lugar, debe constar por escrito. Y segundo lugar, debidamente argumentada. Es decir, no basta con escribir unas líneas en la decisión, en la resolución, si éstas no llevan un orden de ideas coherente. La fundamentación es dejar plasmado por qué razón, con las evidencias que tiene o no, toma X o determinada decisión. ¿Por qué? Como dijo José, le va a imponer una medida en medio abierto, es decir, lo va a poner en libertad, imponiéndole una medida en medio abierto. ¿Quién levantó la mano por ahí? O le va a imponer la medida más gravosa, que es el internamiento. ¿Usted levantó la mano? Sí, Lick. Ok, ya. Lick, vaya, mire, pero una pregunta, ¿cómo el juez puede dar por hecho, el delito que está acusando Fiscalía es por robo agravado? Sí. Pero la prueba principal, que es la cartera o el teléfono, no recuerdo, no está. Entonces, y el testigo, pues sí, pudo haber sido otra persona parecida al muchacho, porque todos los jóvenes se visten iguales y se peinan igual y se cortan el pelo igual. La pregunta es, Lick, si el delito del que está siendo acusado es robo agravado y no tiene la evidencia de los materiales que él supuestamente le robó a la persona, Sí. ¿puede el juez siempre determinar medidas de internamiento? Sí, de hecho sí. Lo que pasa es que ahorita no estamos en una etapa de valoración de pruebas. Estamos en una etapa de valoración de indicios, de evidencias. En este momento de valoración de indicios, el juez se tiene que valer nada más de lo que conste. Por ejemplo, fíjense, si el juez se le dice, por eso es que la argumentación del fiscal debe de ser ordenada, coherente y convincente. No es cualquier argumentación que vaya a hacer un fiscal. La argumentación, permítame, José, la argumentación que va a hacer el fiscal debe de ser encaminada primeramente cómo acontecieron los hechos. Es decir, en X día, en X lugar y a X hora, en el momento en que la víctima se disponía a abordar el transporte público, se le acercó un sujeto y le apuntó con un arma de fuego. El joven que se le acercó es el que está aquí presente, de nombre fulano de tal. Le exigió que le entregara su billetera
y el celular que tenía. Terminado esto, el joven salió corriendo. En ese momento en que, aprovechando que se acercaban dos agentes de la policía patrullando a pie, él les dijo: aquella persona me acaba de asaltar, señalando al que iba corriendo. La persona que iba corriendo, y lo describe, lo comienza a describir con qué clase de ropa iba, pero señala a la persona que iba corriendo. A esa misma persona que iba corriendo es al que persiguen los policías. Hay un sentido de coherencia ahí entre lo dicho entre la víctima y los acontecimientos que comienzan a suceder con la policía, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, claro. La policía comienza a seguir al que va corriendo, señalado por la víctima. Le dan alcance, no tal vez en la primera, segunda cuadra, sino que le dan alcance, digamos, 5 cuadras abajo, porque ya los policías tienen que luchar ya también con el peso de su falta de ejercicio, que ya no salen igual de la academia, pero le logran dar alcance. Pero resulta ser que no le encuentran nada, más que el arma de fuego. Cuando se lo llevan a la víctima, le dice: ¿este es el sujeto que lo asaltó? Sí, él es. Se llevó mi billetera y se llevó mi teléfono celular. Ok. ¿Dejaría de ser creíble la deposición del testigo? Perdón, de la víctima. Es No, creíble. se le creería. ¿Creen ustedes que alguien se atrevería a dar una versión de ese tipo en la calle de forma esporádica ante la presencia de 2 policías? Sí. Depende. Sí, puede ser. Depende. Sí, depende. ¿Quién más? Si la persona usa anteojos o no usa anteojos, si es de día o es de noche. Sí, hay que ponderar todas esas circunstancias. Bueno, pero como usted dijo también, si cuando lo agarraron le encontraron el arma de fuego, eso ya que nos podría ir dando más indicios de que Hasta ahorita son indicios. El relato sí, el relato es bastante creíble. No. Porque dígame usted cuántos menores de edad van a andar por la calle corriendo con una pistola. Si para comenzar, legalmente no pueden portar un arma de fuego. O sea, no pueden sacar un permiso. Y eso que no le hemos atribuido allí el delito de tenencia, portación, conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego del 346. También iría eso. Entonces, no va a llegar que cualquier abogado defensor a decirle ahí, no, es que, pues sí, como cualquier joven que iba ahí, lo confundieron porque todos andan armados, pues es mentira. Licenciado. Sí, Oscar. Gracias. Otro elemento que tampoco se ha mencionado y que en la etapa de investigación debería surgir es el hecho de que a la hora de rastrear la serie de esa arma de fuego esté vinculado con otros hechos que podrían también... Sí, pero digamos que esos son hechos apartes que pueden en el momento de la instrucción o de la investigación atribuir nuevos hechos. Bien, pero el punto, el meollo aquí es que el juez debe de fundamentar la decisión que va a tomar. Esa es la primera garantía que debe de cumplir. Y entonces el interés superior del menor le dice de que para tomar la decisión tiene que fundamentar. Es decir, no puede ser una decisión antojadiza. Respecto a lo de argumentar es lo que le quería comentar, Lick, sí. De que argumentar, cuando el juez argumenta la decisión que va a tomar, tiene que explicar correcto.
bien, ¿por qué está tomando esa decisión? ¿Qué artículos? ¿Qué incisos? Sí. No como en ocasiones, no sé si todavía seguirá, pero anteriormente solo ponían ahí, con base en los artículos tales, tales, tales y tales, se decreta la detención. Punto. Ya no explicaban nada más. ¿Y ustedes entienden a qué me referí? Sí, correcto. Entonces, algo así. Hoy no, tiene que ser bien explicado. Correcto, eso es una argumentación. Es decir, la fundamentación no solamente es que vaya en resolución, sino que debe de ir debidamente argumentada, bien explicada. Así como cuando presentan ustedes sus tareas, los laboratorios, bien explicaditos, para ponerle 10. Nadie opina nada. Ese humor negro. Pero lo acepta. Otra garantía que debe el juez tomar en cuenta es, por ejemplo, que la medida de internamiento es una medida excepcional. Es la medida más gravosa y que solamente se va a imponer en aquellos casos donde no se pueda imponer otra. Es decir, si le están diciendo el prediagnóstico y que se está corroborando con la información que presenta el abogado defensor, de que éste se puede mantener vinculado al proceso en libertad y que no hay elementos que arrojen que se va a sustraer de la justicia o que va a entorpecer la investigación, ¿qué decisión pudiera llevar al juez de menores a imponer la medida? Los escucho. Vamos a ver a alguien que participe. Creo que yo, digamos, si me pongo en el papel del juez, y yo ordenaría la libertad del menor en este caso. Primero atendiendo lo del principio del interés superior del niño, luego de que han llegado responsables, usted mencionaba que al menos una persona llegó a ser... Ojo, a lo que quiero llegar es que a secas no puede mencionar el interés superior del menor. A secas no lo puede hacer. El interés superior del menor se hace presente en la medida en que se respetan los derechos y las garantías que están vinculadas con la decisión de una medida cautelar, al menos en este caso. Es decir, cada vez que se toma una decisión correspondiente, indistintamente que sea sobre medidas cautelares, que sea sobre otra clase de situación en el proceso, el interés superior del menor se hace valer en la medida en que se garantizan cada una de las garantías procesales. Por eso decía, el interés superior del menor es una garantía de garantías. No se puede traer a mención a secas. Ok. Entendido. Otro principio que entra en juego aquí con las medidas cautelares es el principio, por ejemplo, de proporcionalidad. En el principio de proporcionalidad hay 3 subprincipios.
que son necesidad de la medida más necesaria, la idoneidad, la mejor medida que pueda mantenerlo vinculado al proceso, y el principio de proporcionalidad. Es decir, viene a ser como un balancín entre la necesidad y la idoneidad, que lo viene a balancear la proporcionalidad en sentido estricto. Licenciado, no le comprendí. El principio de proporcionalidad se divide en tres, dice. Sí. Dijo la idoneidad, la proporcionalidad y luego. No, necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto. Ok, gracias, licenciado. La necesidad implica qué medida es la más acorde a imponer a los factores del menor. Y la idoneidad es con fines procesales. La proporcionalidad en sentido estricto indica entran en juego los factores de delito gravoso, situación de la víctima, situación del imputado. Entonces, ¿cuál va a ser la más acorde a imponer? Hay que hacer una ponderación. Si hasta ahorita todo va apuntando de que el menor se puede mantener en el proceso con medida en medio abierto, se puede hacer. Se puede imponer una medida en medio abierto. Porque al final de cuentas, la situación final del procesado va a depender de la declaratoria de responsabilidad, indistintamente de que se haya encontrado o no la billetera, el celular. Por ejemplo, condición indispensable para que pueda haber una salida al proceso es que le pague lo que él robó. Y supongamos que hay cámaras de video cerca de la escena del delito y en la etapa de investigación se puede agregar ese video de los acontecimientos. Ya se me cayó la litis. ¿Verdad? Es que no es indispensable de que esté los bienes sustraídos. Bastaría con analizar el resto de elementos para determinar que efectivamente estamos ante la existencia de un delito de robo agravado. ¿Qué puede obtenerse de la resolución final? Se puede obtener, por ejemplo, el pago de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios. ¿Cuáles son los daños? Bueno, el desplazamiento del patrimonio. ¿Cuánto valía el contenido, la billetera y su contenido? Pongamos que unos $100. ¿Cuánto valía el celular? Si era un Samsung Galaxy, ¿qué? Del que se les ocurra. Otros $150. $300, más los perjuicios ocasionados. Pónganle unos $100, $400. Es lo que va a tener que pagar, tal vez no el joven, sino que sus responsables. Y siempre va a ser declarado responsable. Yo desde mi punto de vista, para que no quede así muy holgado, ¿verdad? Porque alguien pudiera decir, bueno, las medidas que tiene la ley penal juvenil son orientación y apoyo sociofamiliar, pero que lo estén terapiando, eso cualquiera lo puede recibir. Ya no lo volvas a hacer, que no sé qué, que no sé cuánto, mira, respeta a tu familia, etcétera. Reglas de conducta, continuar la educación, continuar un aprendizaje, trabajo, etcétera. Sí, pero mire, yo estaba estudiando, me dirigía a practicar deporte, sí, pero se vio involucrado en un asalto.
Entonces, para que lo sintiera así un poquito más fuerte, quizás, un trabajo comunitario, por cierto tiempo y de manera gratuita. Si es que no merita internamiento. Pero ahí va a depender de las circunstancias. Imagínense un sujeto que no haga nada, que no le hace caso a sus padres, bueno, ni vive con sus padres, anda tatuado, etc. Ahí va a depender de cada circunstancia. Lo que el juez tiene que hacer es tener presente cada una de las garantías para tomar la decisión correspondiente. En la medida que el juez respete cada una de estas garantías, lo que está haciendo es respetar el principio de interés superior del menor. Pero a secas no puede invocar el principio de interés superior para tomar una decisión. Es decir, por el interés superior del menor, tomo la siguiente decisión. No, eso no lo puede hacer. El interés superior del menor tiene que ir enlazado con las demás garantías del proceso. En los artículos que les he alojado allí en el tablón, ahí se explica cómo desde el punto de vista penal ha de entenderse el principio de interés superior del menor. Piense que cuando comienza la jurisdicción penal juvenil, allá por 1995, habían decisiones bastante disparadas, basadas en el principio de interés superior del menor. Por ejemplo, unas decían que por principio de interés superior del menor se debía de poner en libertad, porque el interés superior del menor es lo más favorable al menor, y la medida de encierro no es favorable al menor. ¿Qué les parece? Muy disparada. Muy mal, por cierto. Muy antojadiza, ¿verdad? Pero había otras, al contrario, que decían, por el interés superior del menor, lo más conveniente es que vaya interno. Ahí sí, ahí sí. ¿Ahí sí qué? Es más atinado porque adentro es el recluido, ¿no? Pero no está justificando. No, no estoy de acuerdo. Ninguna de las dos, ni que lo deje libre, ni que le dé internamiento sin una previa evaluación. Si no justifica, no tiene validez la decisión que toma. ¿Se comprende? Tiene que justificar el juez. Y así hay otros principios, otras garantías que el juez debe de cumplir para tomar la decisión más atinente o más pertinente. Pero es la exigencia de cumplir con el principio de interés superior del menor, que cada vez que tome una decisión sea respetando estos derechos y garantías procesales. Entonces, el interés superior del menor en materia penal es diferente a materia de niñez y adolescencia o de familia. ¿Estamos claros? Sí, Lee. Muy bien. De allí vienen otros principios rectores que están contenidos en la Ley Penal Juvenil, como son, por ejemplo, el respeto a sus derechos humanos, su formación integral, la reinserción a su familia y en la sociedad. Me voy a trasladar de un solo al principio de formación integral. Como el proceso penal juvenil es socioeducativo, es formativo, entonces toda medida que se adopte debe de tener un carácter de formación integral. La formación integral implica formación escolar, formación de aprendizaje de oficios,
deporte. Y al final de cuentas también buscar aquellos casos donde el apoyo de la familia sea indispensable para el mejor desenvolvimiento en el seno familiar y en la sociedad. Entonces, estos son los parámetros que deben de tenerse presentes cada vez que se toma una decisión en materia penal juvenil, los principios rectores. Sí, José. Una pregunta, licenciado. Sí. Quiero que me saque de una duda. En los tiempos de antes, los padres de familia podían solicitar enviar a su hijo a lo que antes llamaban la correccional, ¿verdad? Lo que tanto Sí. se decía. Sí. Si ellos sí podían mandarlo en vista de que no le gustaba estudiar, no quería aprender un oficio, solo quería andar vagando, Sí. no les hacía caso a los padres, o sea, era bien rebelde. Entonces Sí. podía solicitar que se enviara una correccional. Sí. No sé si qué tan verídico era eso y si hoy en día eso todavía se podría dar. Eso existió, es evidente que existió, O lo metían al cuartel. pero hoy en día ya no. Eso está prohibido. No sé Gracias. si en los cuarteles, José Ángel, todavía estarán aceptando en calidad de, no sé en qué calidad lo recibían. ¿Usted me puede ilustrar mejor en eso? Según tengo entendido, licenciado, los tomaban como niños. Por ejemplo, el niño que le limpiaba los zapatos o le hacía limpieza a la oficina del teniente o del oficial. Pero ¿cuál era el cambio de la retribución a eso? Prácticamente creo que les pagaban alguna su tipo de remuneración económica, aunque era muy poca, y dejaba de andar en la vagancia y se le quitaban, por ejemplo, algunos malos hábitos. Uh-huh. Pero Disciplina y obediencia, supongo yo. sí, pero no sé si todavía se presenta eso a nivel de cuarteles. No, creo que ya no, ya no. Es que creo que todo eso quedó abolido, todo eso quedó prohibido, porque es una situación de desmejora del menor, en el sentido de que implica trabajos pues que no van a favor de él, son poco remunerados, en fin. Lo que pasa es que los padres también tienen que poner un poco de más empeño en algunos casos en educar a sus hijos. Hay muchos padres que no quieren tener esa responsabilidad de estar educando a sus hijos. Resulta ser un gran conflicto en muchos de los casos por las situaciones del desarrollo progresivo que van teniendo, en donde hoy no se diga con los llamados la infancia de cristal, ¿verdad? De que no quieren que les digan nada, ¿verdad? Porque, ay Dios, ¿verdad? Se desquebrajan automáticamente. Entonces, es bien fácil de que entrar en ese dilema. Entonces, significaba de que al no adquirir ese compromiso, lo más fácil que hallaban era mandarlos a las correccionales. ¿Cómo le hace usted, Elena? Se nos fugó. No, Liga, aquí estoy. ¿Cómo le hago para Kelly? Hay que imponerles medidas cautelares para que no se fuguen de la clase. No, aquí estoy, aquí estoy. Sí. Lo que pasa es que en el teléfono escucho y se había puesto oscura la pantalla, tengo que desbloquear y toda la cosa. ¿Cómo hago para Kelly? En estos casos de esos conflictos familiares en los que tiene que entrar en ese dilema con la situación de niñez y adolescencia.
con los hijos rebeldes. Sí. Híjole, fíjese, Eli, que yo, no sé, fui una madre bien permisiva. Mi única hija ya es una adulta y yo realmente no fui una madre estricta ni nada. Fui bien permisiva, alcahueta, amorosa. Pero no le generó Sí. problema eso. Fíjese que en cierta medida sí. Mi hija hoy me dice de que ella quería que yo la corrigiera, que le diera castigo, y yo así como que extraña, pero Nunca es tarde, nunca es tarde. entonces, pero no, o sea, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo de que con la violencia ni maltratar a los hijos, porque no es esa la mejor manera. Yo creo que los extremos son malos. Sí, claro. Entonces, creo que El mi rigor. lado fue el extremo de permisiva, ¿verdad? Pero igual, ahí está mi hija. Correcto. Correcto. Bueno, entonces, esos son los principios rectores que hay que tener en cuenta al momento, de las decisiones que tomen, no solamente el juez, sino que también el fiscal, los defensores y todos aquellos sujetos que están interrelacionados con el proceso penal juvenil. ¿Quiénes están interrelacionados con el proceso penal juvenil? Pueden estar interrelacionados la autoridad policial, pueden estar interrelacionados los directores, personal de centros de internamiento, de entidades públicas que en alguna medida se ven involucrados con el proceso penal juvenil, empleados de los juzgados, etc. Hoy veríamos, si no hay más preguntas respecto a este tema, yo creo que no las van a ver. Podemos, por ejemplo, abordar rápidamente el tema del artículo 4 de la Ley Penal Juvenil, que es el tema de interpretación e integración de las disposiciones penales. ¿Cómo se interpretan las disposiciones penales? ¿Alguien sabe? No sé. ¿Cuáles son los grados de interpretación de la ley penal? Cuando menciona que deben hacerse en armonía con los otros principios generales, supongo yo que se ha de referir, licenciado, que no se contradigan, que uno no esté contradiciendo al otro, o sea, tienen que ir armónicos, o sea, no un principio de esos le va a dar un derecho y Allí más adelante otro principio se lo va a estar quitando. Ahí hace mención a los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son la justicia, la igualdad. ¿Cómo se aplica justicia en un caso en particular? Bueno, darle a cada uno lo que le corresponde, licenciado. Correcto. Y eso es constitucional. Por ejemplo, el artículo 2 habla del acceso a tutela judicial efectiva. Es decir, cuando alguien llega a un juzgado o es llevado a un juzgado, se le debe de dar tutela judicial efectiva. Es decir, aparte de que sea una tutela judicial, esta debe de ser de carácter eficaz. Pero también tenemos otras formas de interpretar, atendiendo al significado de las disposiciones establecidas, a los fines de la misma. ¿Y la integración de la norma cómo se hace? La aplicación. La integración de la norma se hace, por ejemplo, cuando no hay una disposición establecida. Por ejemplo, la ley penal juvenil contiene muchas disposiciones que requieren ser complementadas con el Código Penal y con el Código Procesal Penal. Hoy que ustedes vean y analicen
audiencia de imposición de medidas cautelares, se van a dar cuenta de que no hay regulación sobre ella. Hay que irse al Código Procesal Penal. Y entonces, ahí, ¿qué es lo que se está haciendo? Al complementar la norma, integrarla. Hay una integración de normas. Siempre y cuando dice el artículo 41, que es indispensable que lo vayan a utilizar, de que aquello no contradiga el proceso penal juvenil. Por eso les digo y les insisto yo con la tarea que se les está dejando, que cuando hagan la tarea, tengan en cuenta, lean bien el artículo 53, porque no todo lo del proceso penal va a tener cabida para el lapso ese entre la audiencia de imposición de medida, la decisión de toma de imposición de medida, y cuando pasa a la siguiente etapa en el proceso penal común, si ese estadio se presenta en la justicia penal juvenil. Ese análisis es el que yo necesito que hagan indispensablemente. Sobre todo partiendo del hecho de que en materia procesal penal común sí se cuenta con un juez de paz y un juez de instrucción, mientras que en materia penal juvenil no se cuenta con un juez de paz o un juez de instrucción, es un solo juez de menores el que hace todo. ¿Estamos claros con lo de la tarea? ¿Ok? ¿Sí? ¿No? Pues no está así como para decir que está fácil, ni como para decir que está imposible. Está, desde mi punto de vista, pues un tanto difícil el asunto, y no por la cuestión académica, cómo lo vamos a hacer, sino que las limitantes que tenemos es este virus condenado que nos anda haciendo pedazos. Entonces tendríamos una buena... Por eso va a ser investigación doctrinaria. Exacto, eso es lo que le va a poner el plus de complicación a esto. Sí, ¿verdad? A menos que por teléfono le pregunten a alguien, mire, ¿me puede ayudar? Y quiero hacer una consulta, ¿verdad? Pero que no sea yo, ¿verdad? Pero, pues, bueno, ya esa es otra cuestión. Pero ya esa es otra cuestión. Hay conflicto de intereses. Hay el número de alguien de ahí que nos puede ayudar y bueno, entonces, quedamos al pendiente. Hasta aquí llegaría la clase. En cuanto a las derechos y garantías que están contenidos en el artículo 5, les voy a pedir que le peguen una lectura ustedes a ese artículo 5. No los vamos a ver aquí en clase, sino que en la siguiente clase vamos a desarrollar el tema ya de un solo de las medidas aplicables en la justicia penal juvenil. ¿Les parece? Sí, licenciado. Una cosa, fíjese que yo me conecté un poco tarde a la clase por motivos de trabajo. Entonces quería saber cuándo iba a subir esta grabación. Hoy mismo. La vengo subiendo ahí por las 7:30, más o menos. Así he estado haciendo con el resto de clases. Podrá haber una por ahí que me haya quedado, ¿verdad? Pero ustedes, como también están ahí intercomunicados, pásense la copia de lo que tengan, ¿verdad? Perfecto. Gracias, licenciado. Paso buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches.